Buenas noches, es un gusto saludarlos nuevamente aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora, de Caracol Ahora, este programa de opinión, análisis y debate, justo después de la emisión central de Noticias Caracol Primero la Gente. Es un gusto saludarlos esta noche de viernes para que nos acompañen aquí en nuestras plataformas digitales con sus comentarios alrededor del tema del día. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a analizar y a ir paso a paso sobre la vida de Griselda Blanco, esta temida y despiadada jefe de la mafia que está sonando mucho por estos días por cuenta de la serie que protagoniza nuestra Toti Vergara, Sofía Vergara, que está en Colombia, hizo el lanzamiento esta semana. Pero vamos a analizar quién es Griselda Blanco, qué hizo, por qué se volvió famosa literalmente. Miami fue su centro de negocios, no solo operó aquí en Colombia, sino en Estados Unidos, y también dicen muchos expertos, historiadores, se logró abrir campo esta mujer despiadada en un mundo del narcotráfico manejado por hombres el siglo pasado. Y para esto voy a saludar a nuestros invitados aquí en Sala de Prensa. Nos acompaña a esta hora José Guarnizo, es el periodista que le siguió el rastro a la madrina, a la viuda negra, como se llama su libro, inspirado, o más bien, que recopiló la mayor cantidad de información posible de la historia de la viuda negra. José, un gusto tenerlo aquí en Sala de Prensa. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Y también nos acompaña Leandro Peña Aranda, profesor de la Escuela de Ciencias Humanas y del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario. Hizo su tesis sobre el narcotráfico y también es profundamente conocedor de este tema y de la historia de Griselda. Leandro, un gusto tenerlo aquí en Sala de Prensa. Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero arrancar preguntándoles lo mismo a los dos, y es ¿cómo describirían ustedes a Griselda Blanco y qué destacan ustedes de la historia de esta temida narcotraficante de la que hoy estamos hablando tanto aquí en Colombia y en el mundo? Empiezo con usted, José. Bueno, yo creo que a través de Griselda Blanco, de su figura, uno podría entender los orígenes del narcotráfico en Colombia casi, porque se trató pues de una mujer que hacia la década de los 70, desde Barrio Antioquia, en Medellín, con su entonces esposo, primer esposo, que se llamaba José Darío Trujillo, empezaron a hacer envíos de cocaína a Miami y a Nueva York, cuando no existían pues como los rayos X en los aeropuertos, y a través del aeropuerto La Herrera de Medellín, que justamente es vecino de Barrio Antioquia, donde ella se crió, empezaron a hacer estos pequeños envíos de cocaína, y fueron los primeros envíos que se hicieron. Ellos conseguían la pasta de cocaína en Bolivia o en Perú, y empezaron a llevarlos en maletas a través de, en ese entonces, mulas. Y en la época en que Pablo Escobar ni siquiera había entrado en este negocio. Yo creo que lo que vino después y la tragedia que vino después para el país, alrededor del narcotráfico, las vendetas que comenzaron antes de la década del 70, pues terminó marcando lo que terminaría siendo el país. Terminó marcando también un monstruo de 7 cabezas como lo es el narcotráfico, y pues Griselda Blanco se ubica dentro de estas primeras personas que lo hicieron, al punto que en los años 70 ella ya tenía unas acusaciones en Nueva York por haber hecho estos envíos de droga. Bueno, pionera en el tema, dice José. Leandro, lo escucho a usted. Usted coincide, para que los dos sepan, aquí tienen siempre los micrófonos abiertos, entonces más que aquí una entrevista es una conversación entre los tres para que retroalimentemos el tema. Leandro, lo escucho. Sí, coincido con lo que plantea José, que ha estudiado específicamente la figura de Griselda Blanco, y mi investigación es más desde las representaciones periodísticas en la construcción del problema droga, narcotráfico, la guerra contra las drogas en Colombia, desde prensa estadounidense, el New York Times, y prensa colombiano, como el caso del Tiempo, El Espectador. Y el primer registro que encuentro de Griselda Blanco en mis archivos de investigaciones en el año 76, en el New York Times, cuando ya hay una condena contra este personaje. Y coincido con José, que nos ayuda a entender si se quiere, la prehistoria, como ha escrito uno de los el historiador Sáenz, sobre la prehistoria del narcotráfico en Colombia. Y es que a veces tenemos la historia que primero fue el boom de la marihuana, y con el declive del boom de la marihuana lo vino a reemplazar el negocio de la cocaína. Con el caso de Griselda Blanco vemos que hacia mediados de los años 70 ya estaban instaladas
en ciudades norteamericanas, en Nueva York, por ejemplo, la distribución de cocaína hacia 1974. Y Griselda Blanco pues participaba en estas redes de distribución desde su origen en Medellín. Pues como ustedes mismos lo han mencionado, la califican como la mujer despiadada. Hay muchas reinas de la cocaína en Colombia, además de Griselda Blanco se habla, por ejemplo, de Marlene Ojeda, de otros personajes. A Griselda Blanco también pues se le conoce con el mote de la viuda negra o de la mafia de la cocaína, la madrina de la cocaína más específicamente. Y pues estas historias escabrosas sobre la viuda negra pues tiene que ver con los varios matrimonios que tuvo. Se señala que su segundo esposo, Alberto Bravo, pues fue mandado a asesinar por Griselda Blanco, que uno de sus hijos, no sé si es el segundo o el tercer, tal vez esto José lo conoce mejor, le puso Michel Corleone en honor al padrino. Y me parece que lo que acuña Griselda Blanco en el contexto de la distribución de drogas y de cocaína específicamente en los Estados Unidos es la violencia con que empezaron a conocerse los colombianos. La violencia de los colombianos entre colombianos, los ajustes de cuentas, algo que por ejemplo representa la película Cara Cortada, pero no era que pelearan cubanos contra colombianos, eran ajustes de cuentas de colombianos contra colombianos. Y Griselda Blanco, pues según los archivos de prensa, según las investigaciones periodísticas, tuvo un gran protagonismo en esos ajustes de cuentas en Miami hacia mediados y finales de la década de los años 70, lo que se conoció como las guerras de los vaqueros de la cocaína hacia esa época. Pero ya entrada la década de los años 80, 1980 específicamente, en Medellín empiezan a presentarse asesinatos de jueces, empieza a presentarse el fenómeno que conocemos hoy en día como el sicariato. En ese entonces a los sicarios se les nombraba como los asesinos de la moto. Y registros de prensa, de la prensa colombiana de 1980, indican que Griselda Blanco fue la que acuñó esa práctica de los asesinos de la moto. Entonces, centrarnos en este personaje pues nos permitiría también tratar de entender o de reentender la historia del narcotráfico en Colombia, que no es así como muchas veces nos lo han contado, que después del boom de la marihuana vino a reemplazarlo el boom del tráfico de cocaína con el cartel de Medellín. Quiero preguntarles, Leandro y José, por el tema del centro de operaciones en Miami, que es un poco lo que muestra la serie de Sofía Vergara. ¿Cómo es que ella logra incluso tener un tiempo prolongado esa distribución y el manejo de su red de narcotráfico en Estados Unidos, José? Pues mira, ella digamos que se pudo mover sin ningún problema. Ella prefería vivir en Colombia. Esto lo sé porque estuve escuchando una entrevista que ella dio en el año 2009 a un cineasta que iba a hacer una película sobre ella que finalmente no se hizo. Ella vivió en Colombia y le gustaba vivir en Colombia hasta finales de la década del 70, pero ahí inicia una guerra con Pablo Escobar, que ya empezaba a acomodar sus primeros pasos en el narcotráfico, y ella tuvo que irse a Miami, más que todo huyendo, porque empezaron a incendiarle sus fincas y sus propiedades en Colombia. Ella se tuvo que ir con sus hijos para Miami. Pero en Miami es iniciando ya los 80s, ella empieza lo que decía el profesor alrededor de lo que se llamó los jinetes de la cocaína, Cocaine Cowboys. Esto lo mencionan así un poco porque empezaron a verse vendetas en los Estados Unidos, en Miami concretamente, entre agrupaciones de narcotraficantes colombianos. Ella lideraba una de esas agrupaciones y ella permaneció bastante tiempo en Estados Unidos. Ya cuando las acusaciones en contra de ella empiezan a prosperar, ella huye a California. Allá es donde la terminan capturando algunos años después.
el famoso investigador de la DEA, Bob Palombo, la captura, y ella permanece más o menos 16, 17 años en prisión. La gente no lo recuerda, pero ella intentó secuestrar a John F. Kennedy Jr. estando en la cárcel. O sea, ella creó un operativo desde la cárcel para intentar secuestrar pues, a este personaje en Nueva York. Finalmente no lo pudo hacer y a ella la terminan condenando según pues todas las pruebas que tenía el FBI, que tenía la DEA de Griselda. Ella estaría implicada en más de 100 homicidios en los Estados Unidos que ocurrieron durante todo este tiempo. Sin embargo, a ella solamente la condenaron por 3 homicidios. El homicidio de un niño de 3 años que se llamaba Johnny Castro y por el homicidio de una pareja de italianos que fueron asesinados en Miami. José, que precisamente eso, antes de escuchar a Leandro, haber reconocido su responsabilidad fue lo que le evita que la pena de muerte, ¿no? Ella se hubiera podido enfrentar a la pena de muerte y se hubiera podido enfrentar a la cadena silla perpetua. Eléctrica, ¿no? Cadena perpetua, silla eléctrica y cadena perpetua, pero haber reconocido eso hizo que pagara una pena de ¿cuántos años fue? No, finalmente el proceso se cayó porque hubo un lío entre funcionarios de la fiscalía y uno de los sicarios de Griselda, que era como la persona que más información estaba dando, le decían Rivi. Resulta que él tuvo unos amoríos con unas funcionarias de la fiscalía mientras estaba en la cárcel y el proceso se cayó. Entonces ya solamente la condenaron por estos 3 homicidios que te cuento y ella permaneció más o menos 16, 17 años en la cárcel y en el 2004 pudo salir en libertad, regresar a Colombia. Y allá, bueno, del 2004 al 2012 estuvo en Colombia viviendo como una completa anónima. No tenía nada en su contra, pudo manejar las propiedades que le habían quedado y bueno, hasta el 2012 que fue asesinada en el barrio Belén de Medellín. Sí, en una carnicería. Leandro, lo escucho. Su comentario sobre, sí, usted nos ayuda un poco más a analizar lo que ella representaba como esa mujer que logró destacarse en el mundo del narcotráfico, pero incluso en Estados Unidos, en Miami como centro de operaciones. Sí, desde 1974 en Queens, en Nueva York, pues hay registros que se encontraba Griselda Blanco. Las mujeres en el mundo del narcotráfico han sido asociadas más haciendo el papel de mulas que cargan la droga en sus cuerpos a través de los aviones. Pues Griselda Blanco hacia la década de los años 70, mediados de los años 70, controlaba una organización de mulas, pero lo que destaca de Griselda Blanco es que más allá de ser amante, mujer, esposa o mula de un narcotraficante, ella asume el papel de capo, de pez gordo del narcotráfico. Y como lo señalaba José, pues también inició vendetas en Miami, en los Estados Unidos. Fue perseguida también por vendetas, por ajustes de cuentas en Medellín a comienzos de los años 80, 1980 específicamente, y el registro de prensa que tengo de la captura de Griselda Blanco es en los Estados Unidos en febrero de 1985. Y en noviembre del 85 se pueden encontrar noticias en la prensa estadounidense y en la prensa colombiana que fue condenada a prisión 15 años en los Estados Unidos y se le llamaba entonces como la reina de la coca, pero ese mote de reina de la coca también lo han tenido Marlene Ojeda, Verónica Vargas, Marta Lida Cardona. Pero si algo destaca Griselda Blanco como capo, como mujer del narcotráfico, es por su uso despiadado de la violencia, por el ajuste de cuentas, por las vendetas, por el número de homicidios, de asesinatos atribuidos a ella. Y en el 2012, al parecer, pues también muere por un ajuste de cuentas, quizás del pasado, de su historial. Si hablemos de esa característica de ser tan sanguinaria y violenta, José, ¿será que cuando nos hablan de que ella fue quien
prácticamente inició a Pablo Escobar en este camino del narcotráfico, también le inculcó esto de ser de esa manera. Usted lo mencionaba ahorita, con ella fue que se empezaron a escuchar esas noticias de asesinatos de jueces, de sus enemigos, de funcionarios que la molestaban de cierto modo en su proceder. ¿Por qué era tan violenta Griselda Blanco? Yo creo que ella no inició a Pablo Escobar, yo creo que Pablo Escobar inició por voluntad propia cuando ella ya estaba en el negocio, o sea, ella siempre fue más grande que él, mayor que él, y de hecho Pablo Escobar se sentía bastante orgulloso de haber enfrentado a su primer gran enemigo que fue Griselda Blanco cuando él apenas estaba empezando en el negocio y ella ya tenía mucho dinero producto del narcotráfico. Yo creo que ya... eh, ella fácilmente comenzó su etapa violenta en Medellín, en esa guerra que empezó con Pablo Escobar, cuando Pablo Escobar estaba apenas empezando en el negocio, pero yo creo que se puso más cruenta en Estados Unidos. Cuando estaba en Miami, yo he revisado archivos del FBI, he revisado también archivos de la DEA que dan cuenta de que ella ni siquiera pues mandaba a investigar antes de mandar a asesinar a alguien que le debía algún dinero. Entonces, digamos que de pronto alguien no le pagaba un dinero, de pronto alguien no le respondía con algunas de las cuentas que ella tenía alrededor de la cocaína y ella pues los mandaba a matar. Eso está probado, eso está en decenas y decenas de archivos judiciales de la época. Ella tuvo tres sicarios que fueron, digamos, bastante conocidos para los policías de Miami. Uno le decían Rivi, el otro se llamaba Miguelito Pérez y el otro se llamaba Chucho Castro, a quien alcancé a conocer antes de su muerte hace unos 5 o 6 años. Con él pude hablar largamente antes de que falleciera y bueno, ese era un poco su estilo, ¿no? No investigaba, sino que tenía alguna duda, alguna confrontación con alguien, mandaba a sus sicarios para que lo asesinaran y ya después averiguaba qué era lo que había pasado. Sí, lo escuchó usted, Leandro, profesor Leandro, sobre este punto de esta jefe tan sanguinaria y violenta. Bueno, pues está también lo de las versiones sobre si fueron, si Pablo Escobar le aprendió a Griselda Blanco, versiones también periodísticas y mediáticas. Por ejemplo, Escobar, el patrón del mal, que es producto de un libro de investigación periodística de Alonso Salazar, representa cómo fueron aliados en un comienzo Griselda Blanco con Pablo Escobar, que podría decirse ahí hay una especie de aprendizaje. Y luego, pues, de esas alianzas que, según esta versión periodística, entran en conflicto por el manejo del negocio. Griselda Blanco, a mi modo de ver, contribuye a la representación de los traficantes colombianos como violentos extremos en lo que empezaba a conmocionar era el estilo que tenían los traficantes de nacionalidad colombiana en la ciudad, en Miami específicamente, las guerras de los vaqueros de la cocaína. Y Griselda Blanco entró en esa lógica, continuó esa lógica en Medellín y también vuelvo al asunto de cómo esas prácticas que se dieron en ese entonces, porque el tráfico de drogas venía desde tiempo atrás, pero lo que vino a poner el foco en Colombia, además del aumento del envío de cocaína, eran las prácticas sicariales, las prácticas de la violencia desbordada. Y esa es, en buena medida, uno de los, digamos, aportes que hace Griselda Blanco. No conozco la historia biográfica de la niñez de este personaje, pero en buena medida tiene que ver con la entrada en la lógica de los traficantes de cocaína colombianos, específicamente desde Medellín, enviado hacia las ciudades norteamericanas, el tráfico, la distribución en Nueva York, la llegada de la cocaína vía Miami, Miami y California.
Que me llama mucho la atención porque claramente sus inicios, y me refiero a su infancia, a la temprana edad de Griselda, tuvo que incidir en esto. José, usted cuéntenos un poco más de eso, no solo del entorno familiar e infantil de Griselda, sino el entorno de su infancia, sino también de cómo muere, quién la mató. Ya, pues bueno, ella dice que mucha gente dice que ella nació en Santa Marta y la llevaron a vivir a Medellín. Ella Pero en no es en realidad nació Cartagena, en, dicen que es en, cartagenera. no, pero ella finalmente nace en Medellín. Lo que pasa es que van y la registran, la bautizan en la costa, en Cartagena, la bautizan, pero digamos que no es que haya nacido allá. Ella se cría en Barrio Antioquia, como lo dije anteriormente. Sus padres nacen allá, ella crece con sus hermanos. Esta era una zona de llamada Tolerancia en la ciudad de Medellín. En Barrio Antioquia quedaban pues como todos los prostíbulos. Y ella se casa, pues por llamarlo de alguna manera, entre comillas, a los 14 años, con un señor que era como un delincuente del barrio que se llamaba José Darío Trujillo, al que le decían Pestañas. Y ella tiene sus primeros hijos con José Darío Trujillo. De hecho, cuando ella la asesinan, a ella la matan en el año 2012. Ella siempre, hasta el último día de su vida, se presentó como Griselda Blanco de Trujillo, de ese primer esposo, pese a que después tuvo No, de otras dos Cosby. relaciones. Sí, pese a que Después nos después habla tuvo... de eso, del Sí, señor Cosby, que me parece un punto muy interesante de la historia de ella, pero prosiga por favor con el tema, entonces su matrimonio con sí. Trujillo. Bueno, Trujillo ya después tuvo otros dos esposos, ya lo mencionaba el profesor Leandro. Y luego, bueno, ¿cómo se da el asesinato? Se da el asesinato después de que ella llevaba, digamos, una vida anónima en Medellín desde que volvió de la cárcel, desde el 2004 hasta el 2012. Ella vivía en un apartamento, en una casa, en el barrio El Poblado, cerca de la Loma del Tesoro. Iba todos los días a Barrio Antioquia. Tenía, digamos, una rutina muy conocida. Ella nunca se quiso desligar de Barrio Antioquia. Vivía de los arriendos y de las rentas de sus casas. Ella fue dueña de una casa muy famosa en el barrio Laureles de Medellín que le decían la Casa del Millón, porque era una casa bastante lujosa. En esa época, cuando ella la matan, ya esa casa estaba abandonada. Y un sicario la encuentra en una carnicería en el barrio Belén. Ella estaba comprando la carne y llega a la carnicería y ahí la mata. Según lo que yo pude averiguar, porque la fiscalía abrió una investigación, pero la precluyeron porque no encontraron pistas de nada, pero según lo que yo pude averiguar después, como entrevistando a varios funcionarios judiciales y bueno, haciendo trabajo de campo, es posible que ella de alguna manera su crimen esté asociado a unas tierras que ella estaba reclamando, que estaban a nombre de testaferros. Cuando ella volvió, empezó a buscar otra vez sus propiedades. Igual ella no tenía, digamos, nada en su contra, ni una orden de captura, ni nada. Y ella empezó a reclamar algunas tierras y es posible que a raíz de esas reclamaciones que ella empezó a hacer de propiedades suyas, pues haya venido posiblemente su asesinato. Esto no lo digo esto lo digo porque entrevisté, bueno, las personas que me ayudaron también en esta investigación, entrevistamos pues a varios funcionarios judiciales y también hay una pista y es que después de que a ella la matan, la Fiscalía General de la Nación ya empieza a hacer un proceso de extinción de dominio y sí, por primera vez de todos sus bienes y empiezan pues a encontrar una red de tierras y de bienes que estaban a nombre de ella y de varios de sus familiares. Sí, Leandro, profesor Leandro, hablemos un poco de la serie Griselda más allá. La vamos a poder ver a partir de la próxima semana, pero ¿qué tiene que tener esta producción para que se narre efectivamente lo que fue Griselda más allá, que fue muy criticada esta semana, por supuesto, de esas narrativas del narcotráfico, relatando una vez más cómo son los capos en lo que usted decía, de sanguinarios, de imponentes, de exigentes con sus sicarios? ¿Qué tiene que relatar esta serie puntualmente? ¿Qué tiene que mostrar Sofía Vergara en ese personaje de Griselda Blanco?
Bueno, las narcoseries, como se las han llamado, han sido bastante criticadas y a mi modo de ver hay narcoseries de narcoseries, hay diferentes calidades. Hay series sobre la historia del narcotráfico en Colombia basadas que están bien documentadas y que busca reivindicar a las víctimas del narcotráfico en Colombia. Por ahí con una profesora en la Universidad del Rosario hacíamos una comparación de Escobar, el patrón del mal, frente a Narcos de Netflix y reivindicábamos, siendo una serie en todo caso dramática, de ficción, Escobar, el patrón del mal, frente a la estereotipia que se maneja en Narcos, por ejemplo, que todo el problema del consumo de cocaína en los Estados Unidos era responsabilidad de los colombianos. Entonces, no porque no tenemos que dejar de hablar del narcotráfico, tenemos que entender lo que ha sido la dura historia de nuestro país frente a este fenómeno. Entonces, diría que pues es serie de Netflix. Esperaríamos que no haya una estereotipia frente a nuestro país, frente a Colombia, que esté documentada y que más que presentar pues a la protagonista como un héroe, más bien pues veamos o podamos ver la representación de las víctimas, la reivindicación de las víctimas que ha dejado el narcotráfico y la guerra contra el narcotráfico en nuestro país. Es decir, el tema no debería estar vetado, pero depende del enfoque, el tema de la historia del narcotráfico en Colombia que se le da a la serie, pues también estamos a la expectativa. Esa es una reflexión muy importante, un punto clave sobre lo que deben reflejar estas producciones. ¿Usted qué dice, José? Usted ya lo logró retratar de cierta manera en un libro que incluso aquí acogimos para una producción, pero ¿qué espera ver usted en Griselda, la serie de Netflix? José, espéreme, porque yo no lo estoy escuchando. Ahora sí. Ahí lo escucho. Sí. Bueno, no, yo creo es decir, yo creo que hay que entender que hay dos terrenos, ¿no? Yo me muevo en el terreno de la no ficción, es decir, del periodismo investigativo, y me muevo en los terrenos de la veracidad, es decir, a través de entrevistas, de documentos, lo que uno hace es tratar de construir veracidad. Una serie de Netflix se mueve en los terrenos del entretenimiento, eso es una realidad, ¿cierto? Y yo creo que estas grandes producciones, sobre todo, no buscan entretener más que explicar un fenómeno. Entonces yo creo que hay un montón, seguramente habrá un montón de modificaciones de estilo dramático de la realidad. Uno siempre como espectador tiene la sensación de que te están contando una historia real, pero la verdad es que siempre dista mucho, se toman ciertos personajes, se toma una cosa de un lado, del otro, y jamás va a ser una representación fiel de la realidad. Me imagino por el presupuesto que tiene la serie, pues que será una serie, digamos, de una gran factura, pero es muy difícil uno encontrar, digamos, hechos reales en una serie de este tipo que están hechos es para, más que para mostrar la verdad, están hechas más es como para la industria del entretenimiento. Sí, eso es clave porque mire, José, que nada más uno revisando la historia, uno asume que ya lo que uno ha visto en producciones, en narcoseries como las que ustedes mencionan, es la historia real y no, dista mucho de la realidad. Quiero preguntarle, José, a usted puntualmente por los hijos de Griselda. Uno de ellos fue asesinado por Pablo Escobar. ¿Cómo es ese cuento de los hijos de Griselda? Sí, a ella le asesinaron dos hijos. Uno de ellos se llamaba Osvaldo, hijo de su primer matrimonio. Cuando Pablo Escobar estaba en la cárcel de la Catedral, si ustedes recuerdan, Osvaldo fue hasta la cárcel y en ese momento pues Escobar era el que en el bajo mundo mandaba y tenía una guerra en contra del Estado. Osvaldo fue hasta la cárcel, hasta la cárcel de Envigado a decirle a Escobar que lo dejara tranquilo, no, dicho, le estaba avisando que estaba viviendo en Medellín y para que no lo matara y Escobar le dijo que no se preocupara, que volviera a la ciudad tranquilo, que no le iba a pasar nada y al otro día el mismo Pablo lo mandó a matar. Uber es otro de los hijos también asesinados en Medellín, en una de estas guerras, en una de estas vendetas.
y solamente le sobrevivieron 2 hijos a Griselda. El uno es Michael Corleone, que justamente pues vive en Estados Unidos, hijo del tercer matrimonio de Griselda. Su padre se llamaba Darío Sepúlveda. Y otro hijo que se llama Dixon, que ya pues está en una edad muy adulta y que seguramente hasta donde yo supe hace algunos años vivía en Medellín. Sí, bueno, ya para ir cerrando quiero preguntarles a los dos, ¿qué hace tan llamativa y diferente a Griselda, por ejemplo, de la jefe de la mafia Ojeda, de Verónica Vargas, de Gacha, de esas otras mujeres que lideraron el mundo del narcotráfico y del crimen en Colombia? ¿Qué hace diferente a Griselda que la ha hecho tan llamativa para estos relatos, sí, de producciones, pero también a nivel de literatura, e incluso la enseñan, estábamos revisando, la enseñan en algunas cátedras de historia? Leandro, ¿qué la hace tan llamativa? Bueno, en primer lugar, sin duda, ser mujer, capo de las organizaciones de traficantes colombianas, para no caer en hablar de carteles, pero no era una mujer mula, era una mujer capo de la mafia. Frente a las otras reinas de la cocaína que se mencionan en Colombia, frente a Marlene Ojeda, frente a las otras, creo que tiene que ver también con lo hace muy mediático este mote de la viuda negra. No sé si se han probado tan verídicas o son ficciones también las leyendas en torno a que asesinó, fue la encargada de asesinar o mandó a matar a su segundo esposo. Entonces, el hecho de ser mujer, pez gordo del narcotráfico desde Colombia, sus prácticas de la violencia desbordada, las vendetas, los ajustes de cuentas, y el mote de la viuda negra, que fue el nombre de una de las anteriores producciones audiovisuales, creo que genera un interés mediático bastante intenso. Lo escuchó usted, José, sobre su conclusión de por qué Griselda es tan llamativa para este tipo de relatos. No, de acuerdo con el profesor Leandro, definitivamente yo creo que el personaje de Griselda se sale del molde. Empezando porque empezó en un negocio, digamos, muy violento, y ella empezó también a ser bastante violenta con sus enemigos. El hecho de querer secuestrar a John F. Kennedy Jr. estando en la cárcel, eso ya habla mucho de la personalidad de Griselda. El hecho no sé, de haberse enfrentado con Pablo Escobar, de haberse enfrentado de haber mandado a asesinar a una de las hermanas de los Ochoa Vázquez. O sea, yo creo que ella hizo muchas cosas que seguramente dan y seguirán dando para que se hable de ella por muchísimos años. Lo único que yo puedo decir es que ella no es una heroína, está muy lejos de ser una heroína. Fue una mujer que cometió muchísimos crímenes y que además de eso, pues dejó muchas víctimas. Yo he hablado durante los últimos años con muchos supervivientes de todas esas guerras y créame que no es, digamos, un personaje para que la glorifiquemos. Al contrario, creo que fue una persona que hizo muchísimo daño y yo creo que ese es el lugar de la historia que ella debe ocupar. Sí, hay que ver la serie si uno quiere, pero con esa claridad de que estamos viendo los relatos de una criminal, de una narcotraficante despiadada como fue Griselda Blanco. Pues bueno, Leandro, José, el tiempo es aquí implacable en Sala de Prensa, pero fue un gusto tener esta conversación con ustedes. Gracias por ayudarnos a entender quién fue esta jefe de la mafia de la que vamos a oír tanto hablar estos días por cuenta de esa serie en Netflix, pero que sin duda alguna es necesario entender la historia y también ceñirnos a la realidad, a los datos sobre la vida de Griselda Blanco, que hace parte de la lamentable historia colombiana del narcotráfico. Gracias a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un saludo. Muchas gracias. Un saludo, un abrazo para ambos, nos veremos pronto y también gracias a ustedes, los usuarios de Caracol Ahora, que hicieron parte aquí de la conversación. Gracias. Que dicen que pues se van a ver la serie de la Toti Vergara, de Sofía Vergara, que la protagoniza y que ya va a ser estrenada la próxima semana. Quédense conectados aquí a Caracol Ahora porque ya llega Signo Pesos. Feliz noche de viernes para todos.